Para Vamos los que a acaban de iniciar. ingresar, buenas tardes. Entonces, se perdieron de la peor parte. Esperemos resarcir ahora con lo que viene. Ahí los dejo. Perfecto. Bueno, ahora sí, mi nombre es Hernán Trabanco, yo soy kinesiólogo, licenciado en Kinesiología y Fisiatría del hospital, actualmente del Hospital Universitario Austral. Vuelvo a agradecerle a Edgardo por estos minutos perdidos. Hoy vamos a hablar un poco de BNI, de la ventilación no invasiva, ¿no? Y para empezar, ¿qué es la ventilación mecánica? Como ya hemos hablado anteriormente, la ventilación mecánica es el procedimiento por el cual se ayuda o se suple la función ventilatoria del paciente, ¿no? Tenemos dos formas distintas de realizarla, ¿no? Tanto de forma no invasiva como invasiva. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Principalmente las interfaces que utilicemos para aplicarla, ¿no? De la no invasiva vamos a usar máscaras, oronasales, nasales, cascos, que después iremos viendo con más detalle, y a través de la invasiva utilizamos un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía. Entonces, toda asistencia mecánica de la función ventilatoria que no se aplique a través de cánulas y de tubos es lo que denominamos ventilación mecánica no invasiva, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios principalmente? ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de la ventilación no invasiva? Principalmente buscar evitar las complicaciones que pueden generar la invasiva, ¿no? Cuando nosotros aplicamos ventilación no invasiva, lo que hacemos es disminuir el uso de sedantes, no requerimos tanta sedación para mantener al paciente despierto, tranquilo, no hace falta disminuirle tanto el sensorio para aplicarla. Disminuimos el nivel de infecciones que tenemos a través de la aplicación de ventilación no invasiva, no requerimos de dispositivos invasivos como puede ser un catéter arterial, una vía central, una sonda vesical, que pueden ser sitios de infección, ¿no? Por supuesto que también se disminuye la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, y otro de los principales objetivos y beneficios que tenemos con el uso de BNI es que permite interactuar al paciente con el medio, ¿no? Si en caso de poder realizarlo, podemos hacer periodos de pausa de la ventilación no invasiva y permitir al paciente comer. Recordemos que también una de las complicaciones de la intubación orotraqueal es la disfagia, las alteraciones que pueden haber luego de la colocación de ese tubo, ¿no? Entonces le permite al paciente comer, hablar, comunicarse de otra forma, hasta por ahí movilizarse mejor, y así evitar deterioro del paciente, ¿no? Principalmente las indicaciones de las que está estudiada el uso de BNI, la aplicación, es en la exacerbación del EPOC, en el edema de pulmón de origen cardiogénico. También se ha estudiado en enfermedades neuromusculares como mecanismo post-extubación, después vamos a desarrollar bien esta idea, en pacientes inmunocomprometidos y en el síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del sueño, ¿no? Como ven en esta imagen, la BNI se utiliza para aplicar como tratamiento de la falla respiratoria aguda, y que puede ser de dos tipos: hipoxémica, con disminución de la presión arterial de oxígeno, como vemos en la parte izquierda del recuadro, ¿no? Mientras que la presión de dióxido de carbono puede estar normal. Y en este caso tenemos la principal evidencia en pacientes inmunocomprometidos y en el edema pulmonar cardiogénico. También está estudiado en neumonías, en distrés. Y por el otro lado, en la parte derecha de la imagen, lo que se puede ver es que se utiliza también en el fallo respiratorio agudo hipercápnico, ¿no? Donde hay un aumento de la presión arterial de CO2
generalmente acompañado de hipoxemia. Y en este caso, lo que vemos es que la mayor evidencia está dado en pacientes con EPOC, con reagudización del EPOC, y en winning de pacientes con EPOC y también en pacientes neuromusculares. Si seguimos, otra imagen donde la falla respiratoria también se divide en hipoxémica e hipercápnica. Vemos de la parte hipoxémica más de lo que veníamos hablando, edema pulmonar, embolismo de pulmón, atelectasias en posoperatorio, pero lo más importante, vamos del lado derecho, la alteración hipercápnica puede darse por dos situaciones distintas, ¿no? Una, la disminución en la bomba muscular respiratoria, la disminución de la actividad de estos músculos, como puede ser en una patología neuromuscular que genere esta falla respiratoria. Y otro lado, un aumento de cargas, como sabemos que se da en el EPOC, en el asma, en donde también está estudiado el uso de BNI. ¿Y qué es lo que sucede en la exacerbación del EPOC? Vamos a hablar más o menos de cómo funciona la BNI en estos pacientes, ¿no? Sabemos que el paciente con EPOC sufre de alteraciones estructurales, ¿no?, que afectan la elasticidad de los tejidos, que generan, los pacientes con EPOC requieren un tiempo expiratorio mucho más largo para eliminar el volumen, expirar el volumen corriente que se respira normalmente, ¿no? Y traspolemos esta situación a una reagudización de esta situación basal de este paciente. En esta imagen lo que se ven es la curva de presión en volumen, por un lado la del tórax, del lado izquierdo, la del pulmón en el lado derecho, y en el medio tenemos la del sistema respiratorio en conjunto. Como vemos, normalmente, fisiológicamente, nosotros respiramos en una parte más lineal de la curva, ¿no?, en donde a pocos cambios de presión ingresa el volumen de aire que necesitamos tomar, ¿no?, partiendo siempre desde la capacidad residual funcional, y en una situación de exacerbación, de reagudización de la enfermedad en pacientes con EPOC, en donde las demandas metabólicas están aumentadas, el consumo de oxígeno está aumentado, donde también tenemos mayor producción de CO2 y necesita el paciente eliminarlo, el paciente pasa a respirar en una parte mucho más alta de esta curva, en donde a grandes cambios de presión son pocos los cambios en el volumen que voy a tener. Esto se traduce en un aumento de carga, el paciente necesita hacer mayor fuerza, o los músculos respiratorios necesitan hacer mayor fuerza para poder generar ese cambio de volumen. Entonces, esto es un dibujito básico de una vía aérea, un alveolo con su vía aérea, en donde lo que venimos hablando, esa hiperinsuflación dinámica que se da, ese aumento de volumen adentro del alveolo del paciente, al requerir un tiempo expiratorio mucho más largo que lo que se requiere normalmente, que genera dentro del alveolo una presión positiva que la denominamos PIP intrínseca, ¿no? Entonces, imaginemos al paciente en este momento de reagudización, en donde se produce obstrucción de la vía aérea, ¿no?, por broncoconstricción, por inflamación de esta vía aérea, conseguimos una vía aérea mucho más pequeña, ¿no? Entonces esto produce limitación al flujo aéreo expiratorio, el paciente va a requerir más tiempo para alargar ese aire, y si aparte le sumamos
la respiración, el aumento de la frecuencia respiratoria que puede tener, es aumento de la frecuencia respiratoria y aparte una respiración mucho más cortita, ¿no? Volúmenes pequeños de aire que mueven, que no permiten completar todas, alcanzar a obtener esos requerimientos metabólicos que en esta situación el paciente requiere. Todo esto va a traer mayor hiperinsuflación dinámica, mayor PIP intrínseca, ese aumento en el volumen dentro del alveolo que va a generar mayor presión positiva, y es ahí donde el paciente va a respirar en esa parte de la curva que veíamos anteriormente, ¿no? Todo esto, como decíamos, se traduce en un aumento de cargas. Y si nosotros venimos y le ponemos al paciente la BNI, como es nuestro objetivo hoy, generalmente lo que se hacen es colocar 2 niveles de presión. Una presión de base, que es la PIP externa, ¿no? Contrarrestando esta PIP intrínseca, lo que hacemos es darle una ayuda al paciente, disminuir la resistencia que ese volumen dentro del alveolo genera, esa resistencia elástica del volumen que queda dentro del alveolo, la disminuimos a través de la PIP externa, y aparte le entregamos otro nivel de presión por encima de esta PIP externa que asiste a los músculos respiratorios, músculos que están cargados ya desde diariamente, ya están trabajando en forma con desventaja. Imaginémonos también en una situación de reagudización de la enfermedad del paciente, la presión de soporte, esta PSB, lo que va a hacer es asistir a los músculos disminuyendo el trabajo ventilatorio. A mí me gusta definir a lo que es la PIP como un escaloncito, ¿no? Y siempre me gusta dar el ejemplo de que si yo en mi cocina necesito alcanzar un estante que está muy alto, no es lo mismo llegar desde el piso o si tengo 2 escaloncitos, ¿no? Mucho más fácil llegar a ese estante que está bien alto si yo me subo a estos escalones, ¿no? Ese es el papel que funciona la PIP externa venciendo o ayudando a vencer el volumen de aire que queda al final de la expiración. Vemos en esta imagen, como venimos hablando, fíjense, de arriba hacia abajo vemos un gráfico, una curva de flujo de presión en la vía aérea, y la de abajo es presión transdiafragmática. Y vemos que en la depresión transdiafragmática el paciente comienza a contraerse y empieza el trabajo ventilatorio sin generar cambios en el flujo, mientras que la presión en la vía aérea se mantiene igual. Y fíjense, cuando recién la presión en la vía aérea comienza a disminuir para hacer ingresar el flujo de aire, y ahí es donde el paciente logra realizar el trabajo necesario para hacer ingresar el flujo, ¿no? Todo este tiempo en donde el paciente está haciendo fuerza y donde no hay flujo, esa fuerza se va a vencer toda la presión positiva que genera ese volumen de aire que quedó dentro del alveolo, ¿no? Entonces, es eso, perdón. Esa es la función de nosotros con la PIP que le entregamos a través de la BNI, ¿no? Lo que hacemos es disminuir todo este trabajo que está haciendo el paciente y que no requiera hacer tanto esfuerzo para iniciar el flujo y que así ingrese el aire. Por otro lado, en el edema pulmonar cardiogénico, este es un gráfico de una unidad funcional pulmonar respiratoria, en donde tenemos el alveolo con la vía aérea y el capilar en color rojo.
Sabemos que en el edema pulmonar cardiogénico lo que sucede es un aumento de la presión hidrostática dentro del capilar, ¿no? El flujo sanguíneo aumenta por alguna razón, y lo que puede generar el aumento del líquido haciendo fuerza a través de las paredes del capilar es que extravase ese líquido hacia el espacio intersticial, con la posibilidad de que ese líquido ingrese hacia el alveolo. ¿Todo esto qué va a generar? Va a generar una disminución en la distensibilidad, ¿no? Aumenta el líquido, hace que aumente la tensión superficial dentro del alveolo y que la resistencia elástica sea mayor para poder iniciar la ventilación en esta zona del pulmón, ¿no? Aparte, lo que va a suceder es que el líquido que está en el espacio intersticial va a comprimir la vía aérea y la va a mantener cerrada. Entonces, por lo tanto, también va a haber limitación al flujo expiratorio. Y a su vez, el edema pulmonar cardiogénico lo que va a generar tiene su implicancia a nivel cardiológico también, ¿no? Como está en estas zonas alveolares disminuida en su compliance, en su distensibilidad, el paciente va a tener que hacer una mayor fuerza que se va a traducir en una disminución mucho más grande de la presión intratorácica. Si va a generar este descenso en la presión intratorácica, va a generar un aumento en el gradiente entre lo que está fuera del corazón, entre la presión intracardíaca y la presión intratorácica, generando un aumento en la presión transmural. Y todo este gradiente de presión, este aumento en el gradiente de presión, va a generar un aumento en el retorno venoso. Funciona como aspiradora, ¿no? Viene el retorno venoso desde las venas cavas inferior y superior, y el esfuerzo del paciente, este aumento del esfuerzo, va a chupar toda la irrigación que viene desde estas arterias hasta estas venas, perdón, hacia el corazón derecho. Y este aumento del retorno venoso va a generar un aumento en la precarga del ventrículo derecho. A su vez, va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, el aumento de la resistencia va a terminar generando un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo. Y en esta situación, lo que nosotros hacemos es venir y ponerle una mascarita al paciente, conectarlo al respirador y aplicarle la BNI, esto que estamos viendo hoy, a través de la misma forma que con la BNI del paciente que sufre con exacerbación del POC, le ponemos dos niveles de presión, una presión base, que es la PIP, y una presión por encima de esa base, que es la presión de soporte. Básicamente, la presión de soporte, para empezar, lo que va a hacer es descargar el trabajo que están haciendo los músculos respiratorios para vencer esta disminución en la compliance que hay dentro del alveolo, ¿no? Los asiste en esa función. Y la PIP lo que va a hacer es una presión constante en la vía aérea, lo que va a generar es contrarrestar la función de presión que hacen sobre la vía aérea este líquido extravasado. Entonces va a mantener la vía aérea permeable, abierta, ¿no? A su vez, va a empujar, por decirlo rápidamente, el líquido que hay dentro del alveolo, generando una liberación de ese alveolo, haciéndolo mucho más complaciente. Y a nivel cardíaco, lo que va a hacer es mantener esta apertura pulmonar. Lo que va a hacer es que el paciente tenga que realizar menor esfuerzo para tomar aire. Ese gradiente de presión transmural se va a disminuir,
y va a generar una disminución del retorno venoso, una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, facilitando la actividad cardíaca también. En relación a la posextubación, el uso de la BNI se estudió de 3 formas distintas, ¿no? La primera que vamos a hablar es como cambio de interfaces. Se estudió en pacientes con enfermedades neuromusculares y pacientes que sufrieron ventilación mecánica invasiva también por reaudización de POC. Lo que hizo es pacientes que sufrían estas patologías y que no pasaban por no superaban una prueba de ventilación espontánea, lo que se hizo fue extubarlos directamente al uso de BNI, y lo que se observó, los resultados que se obtuvieron, fue una reducción en la mortalidad, menos tiempo, menos días de ventilación, menor tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica y menor estadía en la terapia intensiva y el menor estadía hospitalaria. Esa es una forma como posextubación, como cambio de interfaz. Otra forma de la que se evidenció los beneficios de la BNI es para prevenir la falla de extubación, ¿no? En sujetos con posibilidades o que sí, con posibilidad con riesgo de que sufran fallos en la extubación y que intercurran con falla respiratoria aguda luego de la extubación, se colocó la BNI con buenos resultados, en donde se observó la menor tasa de reintubación y menor mortalidad en la terapia intensiva. Generalmente estos sujetos, o los que se ven beneficiados con la aplicación de la BNI, son también pacientes con EPOC o pacientes con antecedentes cardiológicos, en donde el uso de la BNI está demostrado, ¿no? Y es correcto su uso. Y la tercera forma en donde se evaluó el uso de BNI es como una vez que los pacientes se extubaban e intercurrían con falla respiratoria aguda, se les aplicó BNI. Y en este caso no se observaron diferencias en la mortalidad y en la tasa de reintubación. En pacientes inmunocomprometidos, lo que se hizo, 2 estudios principalmente, se evaluó el uso de BNI en posoperatorios de trasplante de órganos sólidos y en posoperatorios de trasplante de médula ósea. En el primero se evidenció, se comparó la aplicación de BNI versus oxígeno suplementario y se observó menor intubación, menor requerimiento de intubación, menor complicaciones, ya que la cantidad de dispositivos invasivos que se utilizaban era menos, como hablamos anteriormente, lo que es catéter arterial, sonda vesical, la vía central, el acceso venoso central, al requerir menor requerimiento de todos esos dispositivos, había menos complicaciones, menos infecciones, y se observó también menor estadía en la terapia intensiva. Y en el caso de los posoperatorios por trasplante de médula ósea, lo que investigaron fue en estos pacientes que intercurrían con falla respiratoria por el síndrome de inflamación sistémica, se les aplicó BNI y lo que se observó fue una disminución en la intubación orotraqueal y una disminución en la estadía en terapia intensiva. En este cuadro se pueden observar los resultados, ¿no? El grupo control en el de Antonelli es este estudio que les hablaba del trasplante de órganos sólidos. Vean las diferencias que hay en intubación, en tasas de intubación, de mortalidad en la terapia intensiva y en mortalidad hospitalaria. Y en el de Hilbert se evaluó el uso de la BNI en trasplante de médula ósea, en quimioterapia y en trasplante de órganos sólidos. Y vean ahí los resultados también en las mismas variables.
Seguimos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la aplicación de BNI? Bueno, el paro cardiorrespiratorio, por supuesto, requiere de intubación inmediatamente. El fallo de órgano, la falla multiorgánica, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, inestabilidad cardíaca, que requiere intubación orotraqueal directamente. Inhabilidad de cooperación del paciente, si el paciente no coopera, siempre se puede utilizar algo de sedación para disminuir la ansiedad del paciente, pero si ni siquiera con eso podemos realizar el uso de este tipo de ventilación, el paciente va a requerir directamente intubación, ¿no? Que el paciente no pueda proteger la vía aérea, ineficacia de la tos y aparte inhabilidad para el manejo de las secreciones, ¿no? Y otra de las contraindicaciones, como vemos acá, es el alto riesgo de la aspiración. En relación a las complicaciones que puede haber por la aplicación de este tipo de ventilación, hablamos de las lesiones por decúbito en la piel principalmente, el puente de la nariz es la zona más afectada para algunos tipos de máscara, sino la frente, molestias por la humidificación inadecuada en vía aérea superior, la regurgitación y aspiración, según el tipo de interfaz que se utilice, puede estimular el reflejo nauseoso o poner a los pacientes hipersecretores de saliva, entonces puede ser una de las complicaciones. Distensión gástrica existe también y es otra de las complicaciones. Este score es el ACOR score. Sirve para ir controlando el paciente, como para conocer la existencia. Mayor a 5 puntos luego de una hora, habla de predictor de falla y lo que evalúa es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el Glasgow, me parecen los 3 puntos más importantes. No sé si a todos los pacientes se les toma un gas arterial previo, si bien no sería malo realizarlo, no siempre se hace tomar un gas arterial en donde se puede evidenciar el pH y la PAF, ¿no? Cambios en estas tres variables, como es la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la frecuencia respiratoria, son 3 puntos claves para evaluar la evolución y el éxito o falla de la aplicación de esta terapéutica. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas de la falla de la BNI? Bueno, la incorrecta selección del paciente, si el paciente está en el estado más grave del que creímos o del que sí que pudimos evaluar, puede generar falla. La elección incorrecta de la interfase, la progresión de su proceso, de su patología también puede ser falla, y me parece muy importante los últimos dos que observamos, el seteo inadecuado del ventilador y la inexperiencia clínica, son dos cosas a tener en cuenta que pueden ser criterio de la falla, ¿no? Para estar atentos. ¿Qué interfaces tenemos? Ya hablamos de que la que diferencia entre la invasiva y la no invasiva son las interfaces que utilizamos. Las interfaces son los dispositivos que utilizamos para conectar al paciente al respirador. Tenemos distintos tipos, ya vamos a ver con un poco más de detalle. Máscaras oronasales, máscaras total face, cánula, interfaces nasales, y los cascos principalmente. ¿Cuáles son los aspectos generales de estas interfaces? Esta es una interfase oronasal en donde tenemos
El arnés, la parte posterior que se coloca alrededor de la cabeza del paciente, que se utiliza para ajustar la máscara, ¿no?, a la cara del paciente. La máscara tiene una estructura blanda que se compone de silicona, es la que genera el sellado de la máscara con la cara del paciente. Una estructura rígida de policarbonato y termoplástico. El arnés se puede unir a la máscara a través de imanes, de ganchos, más que nada de velcro, como en este caso. Principalmente también se utilizan de ganchos, que en muchos casos se pierden los ganchos, así que muy atentos a que no suceda eso. Las válvulas antiasfixia, en donde en caso de que el respirador deje de funcionar, permite abrir esa válvula y que el paciente no se asfixie, ¿no?, con la máscara, y la conexión al ventilador. El puerto exhalatorio depende del tipo de rama del ventilador y del tipo de máscara que utilizamos, pero puede estar en la máscara inmediatamente posterior a la conexión al ventilador, puede estar en el circuito, en la tubuladura, o puede ser, en caso de que sea el circuito o dos ramas, puede estar en una de las ramas, ¿no? Y los puntos de agarre son donde se colocan el velcro, donde se une el arnés a la máscara. Como dijimos, tenemos distintas interfaces, ¿no? Una interfaz nasal, un pilo nasal, son almohadillas nasales, interfaces oronasales también, que incluyen la nariz y la boca, oronasales de otro tipo, las total face y los cascos. Vamos a hablar un poco de cada una. Las pipetas bucales es una interfaz que generalmente se utiliza en pacientes crónicos, en pacientes con enfermedades neuromusculares, y que se utilizan con el objetivo de rotar la interfaz, ¿no?, que no la tenga constantemente. Por ahí son pacientes que tampoco le requieren de ventilación por mucho tiempo y que se las puede conectar a la ventilación y luego desconectarla. Lo que sí es importante a tener en cuenta es que el paciente requiere un correcto sellado de la vía aérea para no generar fuga de la ventilación por los costados de la pipeta. Alguna de las desventajas de esta interfaz es, como hablábamos antes, la estimulación del reflejo nauseoso, la hipersalivación. Pueden ser, si al paciente, aparte de falla respiratoria aguda, tiene disfagia, puede ser alguna complicación que puede mostrar este tipo de interfaz. Las máscaras nasales, de uso principalmente más crónico, por ahí en sujetos con requerimiento de CPAP o de BiPAP nocturno domiciliario, se utilizan estas interfaces. Sí, son pequeñas, son mucho más cómodas, el espacio muerto que existe, que generan, es mucho menor. Sí, hay que estar atentos a la fuga que puede haber por la boca, ¿no? Pacientes, si son respiradores bucales también, pueden generar mucha fuga y que no termine siendo efectivo, ¿no?, el tratamiento. Otras formas de interfaces nasales son los pilos nasales. Son dos almohadillas que se apoyan sobre la narina del paciente y que generan otra comodidad, como lo vemos al señor acostado ahí durmiendo cómodo. Las máscaras oronasales, a diferencia de las nasales, como su nombre lo dice, que incluyen la boca, son generalmente las que más se utilizan en el tratamiento de la falla respiratoria aguda.
incluyen nariz, incluyen boca, como ya les dije, tienen un mayor espacio muerto, permiten una mejor ventilación, y el problema por ahí es que, bueno, nada, limita mucho la interacción del sujeto con el medio, ¿no? En caso de requerirlo constantemente no se puede sacar, el paciente no puede hablar, y por esas son las complicaciones más importantes. Las máscaras Total Face son otras de las interfaces que lo que observamos es que ocupan toda la cara, ¿no? Pueden generar claustrofobia, tanto estas como las oronasales es donde más impacto genera la claustrofobia. El apoyo en la frente es un importante apoyo para tener en cuenta en el tema de las lesiones por decúbito, y lo que quería remarcar en estas dos imágenes es el tipo de puerto que presentan, la conexión al ventilador. Si vemos, en una de las imágenes vemos un conector de color naranja, y en la otra vemos un conector de color azul. ¿Cuál es la importancia de estos? La diferencia es que el conector naranja funciona como whisper, como válvula expiratoria, presenta a los costados del conector orificios por donde permite la salida del aire, ¿no? Por eso, como vemos en la imagen de al lado, se utilizan con dispositivos de una sola rama, mientras que el codo azul no presenta orificios y se debe utilizar con circuitos de dos ramas, ¿no? Una que funcione como rama inspiratoria y el otra como rama expiratoria. Este puerto de color azul es un sellado completo del puerto, no tiene por dónde fugar, tiene algún punto en donde se puede colocar algo de oxígeno suplementario en caso de que sea necesario, o medir en tidal de CO2, o también pueden servir como medidor de flujo para el respirador, pero sí o sí debe conectarse con un circuito de doble rama. Perdón, Hernán, disculpa que te moleste. Me estaban indicando en el chat, Jorgelina, que sale un círculo en las presentaciones, y veo que sí, en efecto, se ve desde hace ya varias diapositivas. No sé si es por alguna razón en particular, es un círculo a mano alzada en el centro, color azul. No, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, por ahí alguien se puede graficó en la pantalla, pero yo no he anotado nada. Ah, porque lo seguimos viendo todos. Sí, sí, de hecho me están indicando lo mismo. No sé si hay alguna forma de hacerlo. Yo no lo he hecho, por eso no lo puedo. Ahí ha salido, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí salió? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Perdón, continuamos. No, por favor. Lo que veníamos hablando, que tanto estos conectores de color naranja también puede ser de color transparente, de color blanco transparente, pero que también tienen la misma función de whisper o de válvula expiratoria. Seguimos. Los cascos que tanto se han utilizado en esta pandemia o en algunos establecimientos, presentan un sellado permeable, un sellado perfecto, perdón, presentan dos partes, un anillo rígido en la parte inferior y el casco en la parte superior, con dos puertos, como vemos al lado en la imagen superior de la izquierda, un puerto inspiratorio y un puerto expiratorio que puede colocarse, que se conecta al respirador. También las complicaciones es más que nada la claustrofobia que esta interfaz puede generar. Es la que más se ha utilizado en la pandemia debido a la disminución de la aerosolización que presentaba, ¿no? ¿Cuáles son las características a tener en cuenta de una interfaz? Primero, que sea la que menor espacio muerto presenta, que sean transparentes, que pueda observar
si el paciente, que pueda observar cómo está la cara del paciente, la piel del paciente, lo que sea, si el paciente vomitó, si no, es necesario verlo, que se pueda remover rápidamente, que tenga mecanismo antiasfixia, como decíamos, esta válvula, que en caso de que el flujo del respirador deje de mandarse, de pasar, se abra para que el paciente pueda respirar por sí solo y que sea compatible con los distintos tipos de ventiladores que tenemos. Rápidamente un cuadro que resume las características de cada uno, ventajas y desventajas. Las que más usamos en el tratamiento durante la terapia intensiva es la oronasal y la total face, ¿no? Donde la oronasal tenemos mayor control de la fuga que hay a través de la boca, y que es más efectiva en respiradores bucales, pero sí aumenta el riesgo de aspiración y dificulta lo que hablábamos, el hablar, el comer, la limpieza de las secreciones, la higiene de las secreciones. Y en relación a la Total Face, más confortable para algunos pacientes, fácil de usar y menor lesión de piel. Eso depende de cómo se coloque también, es muy importante. Otro recuadro para que vean más adelante con las distintas características de cada uno, ventajas y desventajas. Y cómo reducir el riesgo de daño de la piel durante el uso de la ventilación no invasiva. Bueno, una de las opciones que tenemos es rotar el tipo de interfaz en caso de tenerlo disponible. Se pueden poner también parches, se pueden poner distintos accesorios para evitar la lesión de la piel. Lo más importante es no ajustarla de manera excesiva a la cara del paciente, ¿no? No es que con tal de evitar la fuga lo voy a apretar y lo voy a dejar al paciente sin cara. Lo ideal es evitar todo eso, ¿no? ¿Cómo reducir la fuga? Bueno, la interfaz, el tipo y el tamaño de interfaz, que creo yo que es la mejor, la que le va a venir mejor al paciente. Como vemos también se pueden utilizar dispositivos de hidrogel para ponerla en la frente, para poner sobre el puente de la nariz con las máscaras oronasales. Es la parte en donde más se lesiona, donde se producen las lesiones por decúbito más importantes, ¿no? En relación a los respiradores, la ventilación mecánica no invasiva generalmente se aplican con 3 tipos de respiradores. Unos que son los portátiles o domiciliarios, ¿no? El nombre es claro, generalmente es con los que los pacientes que tienen indicación se llevan para la casa, pueden generar solo presión positiva en la vía aérea, CPAP, o pueden ser presentar también 2 niveles de presión. Muchas veces ya vienen seteados y la modificación de ellos, de modificar el seteo de los respiradores que traen, lo puede hacer la gente de la fábrica, pero ese es el principal funcionamiento, es domiciliario. Después tenemos respiradores convencionales, intermedios, que son principalmente para este tipo de aplicaciones de BNI, y los microprocesados que utilizamos en la terapia intensiva con el modo necesario para para realizar BNI y compensar las fugas que puede haber al colocar la máscara. Vemos cómo funciona cada uno, cómo puede funcionar cada uno, conectados a algunos ventiladores con una rama simple, se conectan a la máscara y tienen un puerto de fuga por donde sale el aire, u otros lo que tienen es una sola rama que
proximal al paciente presentan una válvula exhalatoria, ¿no? Que generalmente traen un conector que sensa el flujo de aire que sale por esta válvula, y también las ramas, las dobles ramas, como hablábamos anteriormente, en este caso una que ingresa el aire, la rama inspiratoria hacia la máscara, y por donde sale la rama expiratoria pasa por el ventilador, y por ahí se sale el aire hacia el ambiente. ¿Qué es importante de todo esto? La correcta elección de la máscara, del puerto expiratorio y la correcta elección del ventilador. ¿Sí? Para consideraciones para elegir el correcto ventilador para la aplicación de BNI, bueno, como decíamos antes, que compense la fuga que puede haber con la colocación de la máscara, que tengan la habilidad o la opción de colocar o de setear un trigger, un ciclado, de acuerdo a los requerimientos del paciente, que no sufran de rebreathing de CO2, la posibilidad de entregar oxígeno suplementario, ¿no? Y bueno, las alarmas, la portabilidad que pueden tener, que sean portátiles según la necesidad que yo tenga con el paciente. ¿Qué modos ventilatorios podemos usar para colocar BNI? Generalmente, al tener a los pacientes despiertos, inspirando, tomando aire por sí, se eligen los modos presométricos, ¿no? Tanto presión control como presión de soporte, pero según el respirador también que tengamos, y en caso de estar disponibles, podemos utilizar de volumen control. El volumen control es muy importante en la aplicación de ventilación no invasiva en pacientes con enfermedad neuromuscular, para asegurarnos que la ventilación minuto va a ser la correcta y la que yo quiero manejar, la que el paciente necesita manejar, ¿no? También sirve como para hacer el air stacking en enfermos neuromusculares y poder asistir la higiene bronquial de otra manera. Se hiperinsufla a los pacientes a través de distintos disparos en este modo, y permite una insuflación a capacidad pulmonar total y poder generar la limpieza bronquial, la limpieza de secreciones de una forma más efectiva. Y otro de los modos muy discutido si es un modo o no, el CPAP, la presión positiva continua en la vía aérea. No se considera un modo porque no hay asistencia de la ventilación durante este modo. Solo es una como el nombre lo dice, es la presión positiva constante en la vía aérea. Pero también se puede aplicar, ¿no? Y muchas veces los respiradores domiciliarios están solo seteados con esta modalidad. Según los respiradores, lo que podemos observar es modos presométricos con distinto nombre, pero que funcionan igual, ¿no? Hay algunos respiradores que los denominan presión de soporte, PSB, o otros B-level. Lo que vemos es que es lo mismo, ¿no? En uno se setea una PIP, una base, una presión al final de la expiración base, y lo que se setea también es una presión de soporte por encima de esa presión base, pero terminan siendo dos niveles de presión, entre los dos suman una presión inspiratoria final, ¿no? Mientras que el B-level, lo que se setea es una presión de base expiratoria y una presión final inspiratoria, ¿no? La diferencia entre la IPAP y la EPAP formarían lo que es la presión de soporte, ¿no? Muchas veces se confunde estos términos, pero lo que vemos, lo que quería aclarar es que funcionan igual, ¿no? Que son lo mismo.
Como algunas estrategias para mejorar la sincronía con la ventilación no invasiva, bueno, ajustar bien todos los seteos según el modo que yo elija con el objetivo que quiera, sincronizar correctamente el trigger, ¿no? Como veíamos acá, aumentar la PIP para contrabalancear la auto-PIP que el paciente puede tener, sincronizar de forma correcta el flujo. Tengamos en cuenta que en pacientes que están con aumento de la frecuencia respiratoria, con mucha sed de aire, flujos más rápidos pueden llegar a calmarlos de forma más efectiva, pueden llegar a cumplir esas necesidades que el paciente tiene. Un ciclado incorrecto también, el mal seteo del ciclado, cuando termina la inspiración, puede generar que el paciente se sienta disconfortable y que falle la terapéutica por esta situación. Y otra de las cosas importantes a sincronizar es el modo que el paciente necesite para ese momento. En este recuadro lo que podemos ver, me pareció muy importante, es cómo iniciar la ventilación no invasiva. Primero, explicar al paciente todo lo que se le va a realizar, ¿no? Importantísimo. Explicarle la técnica, lo que va a sentir, lo que va a pasar, lo que vamos a hacer para que el paciente lo entienda y sepa con lo que se va a encontrar, ¿no? Otra cosa importante que me pareció al leer este recuadro es la presión el seteo de la presión inicial. Niveles bajos. En este recuadro lo que habla es una presión de soporte de 8 centímetros de agua y 4 o 5 de PIP. Yo creo que por ahí también se puede iniciar solo con la PIP, con 4 o 5 centímetros de agua de PIP, y ir acomodando al paciente, ir agregándole de a poco la presión de soporte, ¿sí? Sumarle ahí de a poquito para ir acomodándolo. Después, otra cosa importante, no es iniciar la ventilación y ya ponerle la máscara, sino es tener la máscara y apoyársela al paciente sobre la cara y ahí iniciar la ventilación. Y cuando el paciente esté acomodado, cuando vea lo que es, cuando hemos podido ajustar de manera correcta el ventilador, recién ahí colocar la máscara, colocarle todo el arnés alrededor de la cara y ajustarlo de la mejor forma para que se eviten las fugas, pero evitando que le quede aplastada la máscara contra la cara y así producir las úlceras por decúbito. ¿No? Otras cosas importantes, sí, estar atento a las alarmas, a qué quiero estar yo atento, a qué variables mida el respirador, que quiero estar atento que falle, la frecuencia respiratoria, el volumen que el paciente esté ingresando, ¿no? En caso de que tengamos respiradores que midan todas esas variables, y la evaluación del paciente, ¿no? El confort, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y disnea cada 30 minutos por 6 o 12 horas, ¿no? No sé si tan estrictos, pero bueno, sí estar atentos y es muy importante estar atentos a cómo va evolucionando. ¿Qué se puede utilizar como humidificación en caso de la aplicación de BNI? Como sabemos, siempre que aplicamos ventilación mecánica debemos de aplicar humidificación que caliente y que humidifique el aire que le entregamos al paciente. Bueno, como sabemos, tenemos dos tipos de formas, la activa y la pasiva, ¿no? La activa este es el caso de un dispositivo de una rama sola, un monorama, veamos dónde se coloca, entre el ventilador, la rama con la carcasa humidificadora y la válvula expiratoria, ahí proximal al paciente, al paciente, sí, a la máscara y todo eso conectado a la máscara, y la humidificación activa. Fíjense, el codo azul
acá utilizado en una rama, en una sola rama, ¿no? Esta es la válvula expiratoria, el filtro y cómo va conectado en la imagen de abajo, respirador, el humidificador pasivo y bien proximal a la tubuladura, lo que nos permite también evaluar que la máscara sea transparente es la condensación del paciente. En el caso de la elección de la humidificación activa, si es mucha la condensación, lo que nosotros podemos hacer es bajarle la temperatura o ver cómo regulamos todas esas cuestiones. El tema de la humidificación en la ventilación no invasiva es bastante controversial, igual, más allá de lo que hablamos. Veamos en este artículo que lo que dice que la habilidad de las vías aéreas para calentar y humidificar los gases inspirados se puede saturar cuando se lo conecta a ventilación no invasiva. Y que la humidificación inadecuada aumenta la viscosidad de las secreciones, aumenta la retención de esas secreciones, generando un aumento en la resistencia, disminuyendo la compliance y pudiendo generar atelectasias. Sin embargo, en otros artículos lo que se habla es que la utilización de humidificación pasiva durante la VNI no es recomendada. Que aumenta la carga respiratoria aumentando la resistencia y el espacio muerto del dispositivo, ¿no? Entonces, es a evaluar todas estas situaciones y la decisión que vamos a tomar. Creo que es muy importante mantener humidificada constantemente humidificado y calentado el aire que le entregamos al paciente. No quería dejar pasar esta controversia que existe también en la literatura. Uno de los dispositivos que se habló, que más se utilizó también por la aerosolización, es la cánula nasal de alto flujo. Si bien no lo considero ventilación no invasiva porque no asiste en ningún momento la ventilación, la función ventilatoria del paciente, sí se habla mucho en la bibliografía relacionada con este tema. Y para hablar rápidamente, es un dispositivo que entrega un flujo constante, flujos bastante altos, un aire calentado y humidificado con la posibilidad de aumentar, de entregar oxígeno suplementario aparte, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, como vemos, el alto flujo, los flujos altos que se entregan permiten disminuir el espacio muerto en la vía aérea. Se dice que genera un efecto de la PIP que es muy controversial. La verdad que los principales resultados se han visto con 60 litros de flujo, 60 litros por minuto, generando 4 o 5 centímetros de agua. Pero si el paciente, si el sujeto que lo está utilizando mantiene la boca cerrada, ya si el paciente abre la boca, la disminución de la presión dentro de la vía del alvéolo al final de la expiración disminuye a 1 centímetro de agua porque fuga por todo el flujo constante, fuga por la boca, pero bueno, ese es uno de los efectos que se describe. Estos dos efectos lo que generarían es una mejoría en la oxigenación, disminuyendo la necesidad de ventilación y la frecuencia respiratoria. A su vez, la entrega de aire humidificado y calentado genera mejor confort, disminuye la resistencia inspiratoria, debido a también se humidifican todo lo que puede ser secreciones, entonces eliminarlas genera disminución de la resistencia, mejora la sensación de disnea y por lo tanto estos dos efectos generan la disminución del trabajo respiratorio. Con relación al COVID y lo que se ha utilizado en esta pandemia en Argentina,
El Hospital Fernández tuvo una sala en donde se aplicó este tipo de terapéutica en pacientes con COVID, donde lo primero que han realizado es cánula de alto flujo y pronamigil. Se evaluó cómo seguía, cuál era la evolución del paciente, si respondía, se lo mantenía así, prono el mayor tiempo posible, pronovigil el mayor tiempo posible. Si no respondía, se le colocaba BNI a través de un helmet o una máscara total face. Se le colocaba CPAP a 12 centímetros de agua y se le agregaba menos de 3 centímetros de agua de presión de soporte. Si lo toleraba, seguía así hasta llegar a un momento en donde se alternaba con el alto flujo, y si no respondía, pasaba a la terapia intensiva. Lo que obtuvieron fueron buenos resultados. Los de cánula nasal de alto flujo que evolucionaron como pacientes respondedores, solo se intubó al cercano, solo requirió, intubación, sí, el 10% de los pacientes, mientras que cerca del 30% de los que no respondieron a alto flujo y se les colocó el CPAP más esta poca presión de soporte, el 30% requirió espacio UTI de ventilación no invasiva. Para ir terminando y como conclusiones, lo más importante de la elección de la ventilación no invasiva es la correcta elección del paciente primero, ¿no? No sirve ponerle BNI a cualquier persona que yo quiera, ¿no? Está claro las indicaciones que tiene y en qué paciente se ve beneficiado con esta terapéutica. Lo otro importante es la elección de la mejor interfaz. Por ahí el mayor inconveniente que pasa es en la disponibilidad que hay en cada terapia intensiva o en cada establecimiento sanitario de qué tipo de interfaz tenemos. Muchas veces existe o un tipo de interfaz solo con 2 talles o en vez de un solo tipo hay 2, pero de un talle solo. Bueno, eso es una de las cosas que complica la aplicación de esta terapéutica, ¿no? Muy importante también es explicarle al paciente todo lo que se va a realizar para que lo entienda y para obtener la colaboración de él y que la terapéutica funcione con éxito. La correcta elección del modo de aplicar, y una vez iniciada la ventilación no invasiva, el control estricto de la evolución. No olvidemos, recordar totalmente que el retraso en la intubación orotraqueal genera un aumento en la mortalidad. Ahí terminamos. Muchas gracias a todos. Perdón por los inconvenientes al principio. Cualquier pregunta estoy a su disposición. Bueno, muy bien. Hay preguntas. A ver. Si dejas de compartir, te van a ver a vos directamente. Perfecto. Porque además veo que ya se están escribiendo nuevamente. Bien, a ver. Quizás algunas de las preguntas fueron respondidas durante la exposición porque estuvieron haciendo desde el inicio, digamos, ¿no? Gustavo Labañino pregunta, ¿indican nebulizaciones antes de realizar kinesioterapia en un paciente EPOC? ¿Y qué dispositivo recomienda para disminuir la diseminación de partículas? Estás muteado, Hernán. Perdón, estaba contestando, no me di cuenta. No, la verdad es que no se utiliza la aerosolterapia previo al uso de BNI, durante el uso de la BNI, porque no tiene efecto, se pierde todo, se fuga todo el aerosol que se
se aplica, ¿no? Perfecto. Para Ana María Neira, ¿por cuánto tiempo es aconsejable el uso de CPAP para normalizar la apnea del sueño? Esto creo que debe ser según cada persona, ¿no? Exactamente, sí. Es para normalizar no creo que no hay un tiempo de normalización, creo que debería usarse para siempre y de última ir evaluando, seguir estudiándose para dejar de usarlo. Bien. Miguel Pereira pregunta, ¿es necesario utilizar humidificadores pasivos o activos? Y como vimos es controversial, yo creo que siempre se debe utilizar, porque para evitar complicaciones que puede haber, el aire que entregamos con el uso de la BNI no tiene las condiciones. Es bastante amplio y la vía aérea superior no tiene las condiciones para humidificarlo y calentar todo ese aire, entonces yo creo que es necesario. Bien. Los pacientes crónicos que llevan mochila, ¿las máscaras son efectivas o qué hay que tener en cuenta? La mochila es un dispositivo de oxigenoterapia, se utiliza como oxigenoterapia, ¿no? Generalmente van con cánula nasal. Bien. Mariana Venturella dice, ¿cuánta PIP se necesita para contrarrestar el espacio muerto de la máscara y tubuladura? Sí, depende del respirador que se puede compensar la fuga. Con la correcta elección del respirador no hace falta el nivel de PIP. Cada máscara tiene su espacio muerto. Por ahí lo que habría que aumentar también es la presión de soporte que se le vaya a entregar al paciente. Bien. Eduardo Terán me va a matar, pero la verdad que no entiendo lo que dice. ¿Cómo usás para realizar air stacking? ¿Es la palabra, la expresión? El air stacking, lo que hablábamos antes, podemos realizarlo en pacientes neuromusculares a través de una pipeta bucal, ¿no? Que el paciente tome aire una vez, realizarlo por 3 veces para alcanzar la capacidad pulmonar total y así poder eliminar. La complicación que hay con los modos presométricos al querer hacer esa técnica es que el volumen es variable, entonces por ahí no llega a ser tan efectivo. Perfecto. Hay muchísimos saludos, muchísimos agradecimientos también en el medio. Roberto Emanuel Muñoz Villalobos pregunta, buenas tardes, quería hacer una pregunta respecto a la diferencia entre BNI y oxigenoterapia de alto flujo, cánula nasal de alto flujo. ¿Tiene que ver entonces con la temperatura y humedad o es más bien en relación a la presión que se ejerce a la vía aérea? Exactamente, con la cánula nasal de alto flujo nosotros no generamos presión, soporte ventilatorio, ¿sí? Solo lo que entregamos es un flujo constante. Perfecto, maravilloso. Bueno, hay saludos, agradecimientos, Susana Nicolau, Mariana Sikovic, Matías Carabajal, María Casamayor. Catherine Villar pregunta, ¿es recomendable nebulizar con cánula de alto flujo a petición COVID? No es recomendable, no tiene ningún beneficio, mismo la aerosol terapia usando cánula de alto flujo tampoco es efectivo. Bien, bueno, siguen los saludos, Gustavo, Marianela, María Alejandra, Silvia Rosanda, o sea, todos son saludos y felicitaciones por la charla. Franco Larger, o sea, ¿hay un porcentaje aceptable de fuga durante el uso de BNI? Y sí, hay un porcentaje, tampoco que podemos, según la monitorización del ventilador, podemos ajustar, podemos evaluar o ver
el volumen que tanto que se está fugando como el que es efectivo para la ventilación. Creo que entre un 40 un 50% de la fuga se puede aceptar. Siempre viendo que el volumen que ingrese es el correcto, más o menos el que yo busco. Perfecto. Bueno, siguen los saludos y agradecimientos, así que en definitiva te dejo a vos la despedida. Así luego les dejo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos por la atención. Vuelvo a pedir disculpas por los inconvenientes que hemos tenido. Espero que les haya sido claro. Lo pasé rápido, pero ante cualquier duda tienen mi mail, que lo van a poder ver durante cuando lo suban a YouTube. Así que, bueno, cualquier duda estoy disponible para que me hagan. Muchas gracias, Edgardo, y nos vemos la próxima. No, gracias a vos, Hernán, por favor. Buenas tardes para todos. Gracias a todos también, por supuesto. Gracias nuevamente, como decimos siempre, por el respeto. Gracias a Hernán Cesario, que lo estoy viendo de atrás. ¿No? ¿Es así? ¿Puede ser? Exactamente, sí. Es él. Sí. Muchas gracias, Hernán. Ambos, Hernán, los dos súper predispuestos. La verdad que maravilloso. Y no hay problema. Todo puede fallar, pero salió bien. Salió muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esperen los certificados. Voy a tratar de enviarlos mañana antes del mediodía en lo posible. Y ahí mismo también el link como para poder acceder a este video en el canal de YouTube. Pueden suscribirse como para que les notifique cada vez que subamos un video. Recuerden, al inscribirse, hacerlo con el nombre y apellido correctos, porque el certificado sale automáticamente con lo que ustedes escriban. Y nada más, agradecerles por la difusión también, como para que podamos seguir creciendo en estos encuentros y que nos sirva a todos. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Adiós.